Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor Dios del universo es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven
había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Efectivamente, celebramos hoy esa fiesta tradicional, además, que era la presentación del Señor. En otros tiempos, es curioso que era más bien una fiesta de la Virgen, la purificación de la Virgen. Sin embargo, fue el Concilio Vaticano II el que, digamos, cambió un poco la óptica y dijo, no, es una fiesta del Señor. No solo es de la Virgen, porque está, lógicamente, siempre cercana al Señor, pero es la fiesta del Señor, porque es cuando a Jesús se le presenta en el templo, y eso significa que desde ese momento queda consagrado a Dios, tal como dice el Evangelio. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y así, según la ley, José y María eran fieles cumplidores de la ley y por lo tanto van al templo a presentar y consagrar al niño Jesús a Dios. Hemos leído como primera lectura al profeta Malaquías, y también el profeta Malaquías anuncia ya un Mesías, anuncia un mensajero que nos va a traer la salvación, que prepare el camino para que toda la humanidad llegue a la salvación. Llegará a su santuario, dice Malaquías, el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis está llegando, dice el Señor del universo. Efectivamente, Él anuncia al Mesías para que el pueblo de Israel se alegre y se regocije como en el Señor Dios del universo. ¿Quién resistirá, dice Malaquías, el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero, es decir, es el que nos viene a purificar, el que viene a lavar nuestro pecado. Por eso nos dice como fuego de fundidor o como lejía de lavandero. Todos sabemos que la lejía es lo que limpia, lo que purifica, pues eso va a ser para el pueblo de Israel y también para nosotros, para toda la humanidad, va a ser el Mesías del Señor que viene a liberarnos. Y es lo que vemos en el Evangelio, cómo este hombre Simeón, que estaba esperando la llegada del Mesías, que iba todos los días al templo para rezar, para consagrarse él mismo, para pedir que llegara esa salvación. Y cuando ve al niño, es cuando el Espíritu Santo le dice, ahí está. Y entonces esas palabras tan hermosas del propio Simeón, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese es Jesucristo,
luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel, o como decía Malaquías, el que es fundidor, el fuego que funde o la lejía que lava. Ese es Jesucristo. Nosotros a veces no somos lo suficientemente conscientes de lo que significa, ha significado y seguirá significando para la humanidad la presencia de Jesucristo entre nosotros los hombres. Es Dios el que, por amor a todos nosotros, envía a su Hijo Jesucristo para iluminar a todas las naciones, para que toda la humanidad de pronto descubra y se encuentre con el Dios de la salvación. Tenemos, por una parte, en el Evangelio de hoy, ese cumplimiento, como os decía antes, de la ley del Señor. Hay que cumplir la ley, ir al templo, consagrar al niño y ofrecer la limosna, que eran 2 pichones o 2 tórtolas. El profeta Simeón, la profetisa Ana, que también da testimonio de él y que alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y una vez cumplido todo esto, se vuelven a su tierra, se vuelven a Nazaret, donde el niño crecía y se robustecía lleno de sabiduría. Como veis, en este pasaje se nos viene a decir casi un resumen de todo lo que es la figura de Jesús, el que viene a cumplir la ley, del que se da testimonio diciendo que es luz para las naciones, el que da testimonio también de él como la profetisa Ana, y luego la vida ordinaria, volver a Nazaret. Os decía al comienzo de la Eucaristía que también celebramos hoy la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Son 25 años de esta jornada. 25 años porque fue el Papa San Juan Pablo II el que estableció esta fiesta y esta jornada. Y a lo largo de estos 25 años también los obispos nos han ido dejando unas reflexiones sobre lo que tiene que significar para la comunidad eclesial, para la Iglesia, esta jornada de la vida consagrada. Dar gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que han querido consagrarse al Señor y dar gracias a Dios para que ellos también recen por nosotros, muy especialmente los que se dedican a la vida contemplativa. Como os decía hace un momento, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en el mensaje de este año, nos dice: la vida consagrada, parábola de fraternidad para un mundo herido. Y os voy a leer un párrafo, no es largo el mensaje, pero vamos, no lo voy a leer completo. Os voy a leer un pequeño párrafo que dice: quienes son consagrados por el Señor para portar sus marcas en medio del mundo, conocen las luchas y los dolores de la existencia en carne propia y ajena. Aprenden en la escuela de Cristo cómo acoger con profundidad y generosidad la fragilidad del día a día y el cálida angustia de las horas más amargas, las suyas y las de todos. Oran, piden y alaban al Dios de los pobres, que se compadece de sus hijos y los levanta hacia la vida que no acaba. Con no poco sacrificio y mucha fe, tejen historias de vida común, paciencia y perdón, allí compartida y fecunda, allí donde otros prefieren trazar fronteras, abrir zanjas o levantar muros. Procuran buscar y obedecer con libertad al Señor, que muestra el camino, allí donde otros se abandonan a un individualismo ciego y desnortado. Se atreven a elegir con alegría la pobreza y la sencillez del Señor, que encarna la verdad allí donde otros cabalgan a lomos del desenfreno y la avidez. Sueñan con abrazar cabalmente el amor del Señor, que ensancha la vida,
allí donde otros se dejan arrastrar por la frivolidad y el orgullo. En su corazón contemplativo y profético son parábola de la fraternidad divina. Esta es la vida consagrada por la que toda la Iglesia en el día de hoy damos gracias a Dios.